¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Y como siempre en este su canal, Estudiando el Verbo. Este es un canal adventista del séptimo día, un canal cristiano, que tiene como propósito principal la predicación del Evangelio eterno y el estudio permanente de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a la primera escuela sabática de este trimestre, escuela sabática para adultos, al repaso de escuela sabática para adultos de este nuevo trimestre, el tercer trimestre del año 2024. En los próximos meses, o sea, junio, julio y agosto, estaremos estudiando el Evangelio de Marcos. Es una historia extraordinaria, narrada en un estilo conciso y ágil, con poco comentario de parte del escritor mismo del Evangelio, que se limita a narrar la historia y permite que las palabras, los hechos y las acciones hablen por sí mismos acerca de la vida y muerte de Jesús. Y en esta ocasión, vamos a repasar la lección número 1 para el 6 de julio del año 2024. Eso en un principio dije que junio, ¿no? Es así, es julio, agosto y septiembre. Esos 3 meses vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Y el título de la lección es El comienzo del Evangelio. La figura central del Evangelio sin duda alguna es la persona de Cristo Jesús. Su vida, su obra, el valor de su sacrificio en la cruz del Calvario, su resurrección, su asunción al cielo, al trono de Dios como sumo sacerdote y abogado para realizar la última etapa de la expiación por los pecados de su pueblo, y por último su obra final, la consumación plena que está llevando a cabo hoy en día y que consiste en una nueva recreación de los hombres y mujeres aptos para el reino de los cielos, a través o por medio del Espíritu Santo. En eso consiste el Evangelio, en el amor de Dios por todas sus criaturas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios elaboró un plan de salvación para el mundo desde antes de la creación en Génesis, mediante Jesucristo su Hijo, quien es su justicia, su palabra y su amor. Y vamos a la introducción rápidamente, estimados amigos y hermanos. En esta semana estudiamos que el autor del Evangelio de Marcos es Juan Marcos, sobrino de Bernabé, el cual estuvo asociado con el apóstol Pedro. Analizamos las causas de su fracaso temprano en el campo misionero y su posterior recuperación, quien fue una bendición para la iglesia cristiana. Luego nos centramos en la sección inicial de Marcos con una mirada hacia adelante, hacia donde se dirige la historia, y una mirada hacia atrás para entender por qué un misionero fracasado y luego restaurado escribiría un texto así. Y antes de abrir la palabra, como siempre, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por tu infinita misericordia, porque es un Dios tardo para la ira y grande misericordia. Porque ciertas son tus obras, rectos son tus caminos y justos son tus juicios, oh Señor. Y en esta hora, Padre eterno, suplicamos humildemente, te rogamos, perdones nuestros pecados, nos limpies y nos purifiques de tal manera que seamos un olor, un perfume agradable a ti, oh Señor. Gracias por escucharnos, Padre eterno. Habilítanos con poder en esta hora para que podamos abrir tu palabra y entenderla. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos y te lo rogamos humildemente todo. Amén, amén. Bien, el punto central de la lección se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Sin duda, el evangelista Marcos nos revela, nos dice que Jesús está
estaba por comenzar su ministerio, ¿verdad? Y en el versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras sin duda llegan hasta nuestro tiempo para referirse a un tiempo particularmente auspicioso. En este caso se trata de la venida del Mesías y del establecimiento de su reino. El término parece haber sido usado frecuentemente con referencia particular a la venida del Mesías y del fin del mundo. El anuncio de Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, era igual al mensaje de Juan. El pueblo lo entendía como una declaración de que el reino mesiánico estaba por establecerse. Para el común de la gente y sin duda también para Juan, esto implicaba el establecimiento de un reino terrenal para los judíos y el triunfo subsiguiente sobre todos sus enemigos. Sobre todas las gentes, página 78. A través de todo el ministerio de Jesús continuó esta mala interpretación y tan solo fue corregida en la mente de sus discípulos después de la resurrección. Lucas 24:13 al 32 y Hechos 1 del 6 al 7. Y aunque por medio de sus parábolas repetidas veces Jesús había enseñado que el reino que había venido a establecer era fundamentalmente un reino espiritual, Mateo 4:17, Mateo 5:3 y Marcos 13 del 1 al 52, el anuncio de Jesús, el tiempo se ha cumplido, se refería a la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27, cerca del cuyo fin el Mesías príncipe iba a confirmar el pacto con muchos y se le quitaría la vida. Todas las gentes, página 200 y 373. En los días de Cristo, por lo menos algunos creían que ese periodo de Daniel estaba terminándose. Decía todas las gentes, página 23 y 25. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo, Gálatas 4:4. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el tiempo estaba maduro para el establecimiento de su reino. Decía todas las gentes, página 23, 27 y 28. El Evangelio de Marcos es el más breve de los 4 evangelios que relatan la vida de Jesús. Es un relato rápido, ágil, dinámico, comprimido. Las escenas pasan rápidamente ante nuestros ojos. No puedes perderte ningún detalle, pues solo están incluidos lo verdaderamente importante. En resumidas cuentas, Marcos es el evangelio para el siglo XXI, donde todo pasa rápido y velozmente, cuando el tiempo es oro. Empleemos este tiempo en aprender lo más valioso, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, según Marcos 1. Y en este repaso de lección de Escuela Sabática para Adultos, vamos a ver los puntos principales de esta lección, la lección número 1. Número 1, ¿quién es el autor del evangelio? Número 2, el inicio del evangelio. Dentro del autor del evangelio vamos a ver un aspecto, el aspecto donde el misionero fracasa. Y número 2, útil para el ministerio, ¿verdad? En el punto número 2 vamos a ver otros aspectos, la preparación, Marcos 1 al 18, el bautismo, Marcos 1 del 9 al 13, y el mensaje, Marcos 1, versículos 14 y 15, que ya leímos. Vamos al punto número 1 rápidamente. Misionero fracasado. Para ello, quiero invitarle para que vayamos al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 25. Hechos 12, 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro de libros, la Biblia? Hechos 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Al igual que el resto de los evangelistas, Marcos no se menciona a sí mismo por nombre. Era un muchacho cuando sucedieron los acontecimientos que relata, los cuales probablemente aprendió a través de su íntima relación con el apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos rápidamente a comprobar esto. Primera de Pedro 5:13.
Primera de Pedro 5:13. Dice Primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, está hablando el apóstol Pedro, os saludan. Así que la madre de Juan Marcos era la propietaria del aposento de Jerusalén, donde la iglesia se reunió a orar en ocasión del encarcelamiento de Pedro, de acuerdo a Hechos 12:12. Poco después, Bernabé y Saulo, que habían ido a Jerusalén a llevar una ofrenda, llevaron a Juan Marcos a Antioquía, según Hechos 12:25. En Antioquía, cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo para ser misioneros entre los gentiles, llevaron consigo a Juan Marcos como colaborador. Hechos 13, de 2 al 15. Pero la vida de misionero resultó ser muy dura para el joven Marcos, quien decidió regresar a Jerusalén. Vamos a esta cita de Hechos 13:13. Hechos 13:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomen sus Biblias, la palabra de Dios. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Parge de Panfilia, pero Juan, o sea, Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es interesante esta cita, cómo el enemigo trabaja para que los siervos de Dios no cumplan, no sean fieles a Cristo Jesús. En Hechos 13:5 no se dice cuál fue la razón por la cual Marcos se fue. Probablemente temía los peligros y las dificultades que se presentarían en el interior de Asia Menor. Es probable que Juan Marcos sea el que escribió el segundo evangelio. Más tarde se convirtió en un ferviente obrero de Cristo. Pablo habló más tarde con afecto acerca de él, ahí en Colosenses 4:10, y deseó verlo durante su último encarcelamiento, segunda de Timoteo 4:11. Si Lucas sabía la razón por la cual Juan Marcos se fue, es posible que el respeto por el éxito de sus labores posteriores hubieran hecho que desistiera de mencionarla. Como ya dijimos, ¿verdad?, la vida del misionero resultó ser muy dura para Juan Marcos, quien decidió regresar a Jerusalén. De ahí, eso consistió el fracaso del misionero. Ahora, el otro aspecto es todo lo contrario, útil para el ministerio, ¿verdad? Miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:11. Tomen sus Biblias. 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Sí? En el punto anterior, el fracaso de Marcos, ¿sí?, para el ministerio, se nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Y aquí Pablo encuentra a un Marcos seguramente más maduro, más espiritual, y pide que lo traigan para que colabore con él, ¿verdad? Cuando Pablo propuso el segundo viaje misionero, se negó a aceptar a Marcos como colaborador. Ya vimos el capítulo 15 del libro de Hechos, ¿verdad? Esto está en los versículos del 36 al 38. Pablo necesitaba ayudantes firmes. Pablo necesitaba ayudantes firmes. Al igual que hoy, también se necesitan ayudantes firmes, que fuesen un apoyo y no una carga. Razón por la cual Marcos no encajaba en este perfil. Sin embargo, Bernabé estaba seguro de su sobrino Marcos. Tenía el potencial suficiente para ser un buen misionero, así que lo tomó y lo llevó con él a Chipre, mientras Pablo y Silas se dirigían hacia Asia, de acuerdo a lo que dice el capítulo 15 del libro de Hechos, versículos 39 al 41. No sabemos qué ocurrió después, pero sabemos que Bernabé tenía una razón por las 3 referencias que hace de él en sus cartas. Pablo llegó a considerar a Marcos útil para el ministerio, un colaborador eficaz, de acuerdo a lo que dice Colosenses 4:10 y Filemón 24 y 2 de Timoteo 4:11. Gracias a esta segunda oportunidad, sin duda el Espíritu Santo, ¿verdad?, trabajó en el evangelista Marcos para que pudiera ser útil y eficaz en el ministerio para el evangelio, ¿verdad? Gracias a esta segunda oportunidad podemos disfrutar hoy del apasionante relato del evangelio
de Marcos. Vamos al segundo punto de esta lección, que es el inicio del Evangelio. Y para todo inicio, para todos, para cualquier plan, para cualquier trabajo, debe haber una preparación. Quiero invitarles para que vayamos al versículo 7 del capítulo 1 de Marcos. Abran sus Biblias, por favor. Miren lo que dice la palabra. Y predicaba diciendo, ¿quién? Jesús, no Juan el Bautista. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Marcos comienza presentándonos a Dios preparando el viaje de su Hijo. Marcos del 1 al 2 y Malaquías 3:1. Un viaje que comienza en los atrios celestiales y que llevará a Jesucristo hasta la cruz para ser nuevamente recibido en el cielo, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Para preparar ese camino, Dios elige a un hombre con ciertos perfiles, como Juan el Bautista, y que él se hace llamar la voz que clama en el desierto, haciendo alusión a una profecía del Antiguo Testamento, que está en Isaías 40:13. Vamos rápidamente, Isaías 40:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Perdón, no es 40:13, es 40:3. 40:3. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová y enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. El propósito divino era que cuando Judá regresara del cautiverio babilónico, de acuerdo a esta profecía, se reforzara al máximo en la preparación de ella misma, como también de las naciones que le rodeaban para la venida del Mesías. Aguardaba la nación un futuro glorioso, pues el programa divino continuará aceleradamente y sin interrupción hasta que el Mesías apareciera y estableciera su reino eterno. El proceso de preparación llegaría al máximo con la vida y el ministerio de Juan el Bautista, a cuya obra se refiere específicamente esas palabras, Mateo 3:3. Del mismo modo, la iglesia hoy tiene el privilegio de preparar el camino a Jehová, a fin de que Él pueda volver a la tierra con poder y gloria. Esta preparación, como en el caso del antiguo Israel, es doble. En primer lugar, consiste en la transformación del carácter y en segundo término en la proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad. Antes de que Jesús comenzara su viaje para dar su vida por nosotros, Juan preparó el corazón de las personas, dirigiéndolas al arrepentimiento e invitándolas a ser bautizadas. Marcos 1, del 4 al 6. Vamos rápidamente. Marcos 1, del 4 al 6. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Las preparó para recibir al Hijo de Dios, más poderoso que Juan mismo, más digno, y que bautizara con el bautismo más eficaz. Marcos 1, del 7 al 8. ¿Verdad? Miren lo que dice: y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Interesante. Vamos a otro aspecto de este segundo punto de la lección, es el bautismo. Para ello quiero invitarlos rápidamente al versículo 9, ahí en el capítulo 1 de Marcos. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Jesús comienza su viaje de una forma espectacular. Dios Padre lo presenta como su Hijo y el Espíritu Santo manifiesta su presencia en forma corporal, de acuerdo a versículos del 10 al 11 de Marcos 1.
Desde el principio mismo Jesús es presentado como una persona divina, el Hijo de Dios, pero también es presentado como una persona humana. Eso que estamos mencionando acerca de la naturaleza humana, divina de Jesús, no es algo que debe sorprendernos a usted y a mí. Ya en repetidas ocasiones hemos presentado temas acerca de la naturaleza humana de Jesucristo. Así que todo esto debe de ayudar a confirmar todo lo que ya hemos estudiado. Entonces, el versículo 9 nos dice que es bautizado por Juan y no al revés. Posteriormente es dirigido por el Espíritu al desierto, Marcos 1:12. Y en el desierto necesitaba estar a solas con Dios, de acuerdo a lo que dice Marcos 1:13. Y ahí mismo es tentado por el diablo, Marcos 1:13. Y estando en el desierto enfrenta peligros físicos, pero al final de todo, este sacrificio, esta experiencia, sin duda tan grande que tuvo Jesús después de su bautismo, los ángeles le sirvían, Marcos 1:13. Así se nos presenta a Jesús plenamente divino y plenamente humano, y a la vez Salvador y hermano, Señor y ejemplo. Es la revelación plena del amor de Dios hacia la humanidad. Vamos terminando este repaso que sin duda comienza de una forma espectacular, de una forma formidable, de una forma asombrosa, ¿verdad? Con una joya del espíritu de profecía que se encuentra en el matinal en lugares celestiales del día 20 de enero. Miren lo que dice: la gloria que descansó sobre Cristo es una prenda del amor de Dios por nosotros. Nos dice del poder de la oración, como la voz humana puede llegar al oído de Dios y nuestras peticiones pueden encontrar aceptación en los atrios celestiales. La luz que se derramó de los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador se derramará sobre nosotros cuando oramos pidiendo ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a cada alma creyente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hemos llegado al fin de este repaso de lección, esperando haber cumplido con el propósito de que usted y yo seamos verdaderamente estudiantes y hacedores de la palabra de Dios, y que no solamente seamos hacedores de la palabra de Dios, sino también demos testimonio del Evangelio eterno que está en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, y como siempre les pedimos que nos regalen manita arriba, que se suscriban, es gratis, y les invitamos para que sigan con nosotros en este nuevo trimestre que sin duda va a estar muy interesante. Hasta pronto.